de lo que les voy a hablar en los próximos 40-45 minutos va a ser acerca de simultanear la monitorización de la oxigenación cerebral con la monitorización de la actividad eléctrica cerebral, principalmente, como es obvio, el electroencefalograma integrado por amplitud. A lo largo de esta sesión repetiré algunos conceptos que ya se han dado con objeto de consolidar estos conceptos y permitir luego poder interpretar mejor el valor de esta monitorización conjunta y simultánea. Como les dije en la primera sesión que di, nosotros necesitamos monitorizar el cerebro porque necesitamos establecer su integridad funcional y detectar si algunos eventos adversos que acontecen durante su ingreso en los cuidados intensivos debido a la gravedad de su estado repercuten en el cerebro. También, si estos eventos repercuten en el cerebro, además de detectarlos, necesitamos saber cuál es la importancia de este impacto. También necesitamos detectarlos para poder realizar intervenciones de rescate a tiempo. Es obvio que necesitamos cada vez más disponer de nuevos biomarcadores acerca de la alteración funcional del cerebro y si, en la medida de lo posible, que establezcan la gravedad del daño. Y también todo esto porque necesitamos cada vez más establecer de forma lo más certera y más precoz posible el riesgo de discapacidad ulterior del niño. Esta diapositiva, que también la he mostrado en la charla anterior, pero quiero recordarla, ilustra las características que debe tener la monitorización ideal. Debe ser continua y tener una mínima invasividad. Debe ser segura, obvio, pero además debe ser fácil de aplicar y de mantener esta monitorización de forma relativamente prolongada. Yo pienso que al menos 72 horas. Debe interferir mínimamente con el cuidado del paciente. Aparte, obviamente, tiene que ser válida, tiene que medir aquello para lo que está diseñado ese monitor. Debe ser fiable y tiene que haber una buena concordancia entre diferentes observadores. Proporcionar una medición absoluta, ojalá, pero al menos, si no es posible absoluta, que sea relativa. Pero lo que está claro es que debe tener capacidad para identificar cambios que están aconteciendo cuando el tejido aún puede ser salvado. Y todo ello, como les decía, con el propósito de proporcionar información de utilidad terapéutica y también pronóstica. En esta diapositiva les muestro las características del electroencefalograma integrado por amplitud y la oximetría cerebral, y lo pueden ustedes comparar con lo que les he comentado. El electroencefalograma integrado por amplitud ofrece una monitorización continua, no invasiva, de la actividad electrocortical. La oximetría cerebral ofrece una monitorización continua y no invasiva, pero aquí de la saturación regional cerebral de oxígeno, el balance entre el aporte y la demanda. Los dos equipos son muy sencillos, fáciles de usar y fáciles de aplicar. Los dos pueden monitorizar los dos hemisferios cerebrales por separado. Uno utiliza electrodos, que pueden ser de hidrogel o de aguja, y la oximetría cerebral necesita unos sensores que se adaptan fundamentalmente de forma más sencilla a nivel frontoparietal. Se pueden adaptar en otras partes del cuerpo, pero ahí se pueden despegar con facilidad. Los dos, bueno, pues quizás sale mejor favorecido el electroencefalograma integrado por amplitud. Es muy fácil de interpretar. No precisa de ningún neurofisiólogo experto en la unidad. Y en nuestro entorno lo interpretan los residentes, las enfermeras y el staff con enorme facilidad. La oximetría cerebral es un poco más difícil, hay una mayor dificultad para interpretar. Es verdad que no se precisa ser un experto, pero se necesita tener unos conocimientos fisiológicos más avanzados. Pero son los conocimientos que habitualmente tenemos los neonatólogos en la práctica clínica.
Los dos equipos permiten visualizar e interpretar las observaciones a pie de cuna y la gestión de la información en los dos equipos es potente y sencilla. Como ven, ambos cumplen con creces lo que les solicitamos o pedimos a los monitores cerebrales. Aquí les muestro el monitor de electroencefalograma integrado por amplitud, que es el primero que se incorporó hace ya prácticamente más de 20 años a la práctica clínica, con el cual prácticamente tiene una amplia distribución universal en las unidades terciarias de cuidado intensivo neonatal. Y voy a comentar dos aspectos breves para recordar a todos conceptos de este equipo. Bueno, este también es el equipo ahora que se ha incorporado fundamentalmente de la oximetría cerebral del que hablaremos luego. Los equipos de electroencefalograma integrado por amplitud lo que hacen, como es lo que ven aquí en estas ventanas de arriba en negro, lo que hacen es amplificar y filtrar y rectificar la señal eléctrica, la cual finalmente comprime y hace que se vea en el electroencefalograma integrado por amplitud como una banda relativamente estrecha con unos nodos de ensanchamiento que corresponden a los tiempos de sueño tranquilo, mientras que la zona más estrecha, menos ancha, corresponde al sueño activo y también a los periodos de vigilia. Como pueden ver, el trazado del electroencefalograma integrado por amplitud, podemos ver el voltaje que viene habitualmente en los bordes del trazado, pero aquí yo los he pintado más en el centro para que los vean mejor, que hay una escala semilogarítmica que va de 0 a 10 de forma lineal, 0, 1, 2, 3, 4 hasta 10, y de 10 a 100, 10, 25, 50, 100, que es una escala logarítmica. Esto nos permite, en esta escala podemos ver dónde se encuentra el borde superior del registro, que como ven en un trazado normal está por encima de 10 microvoltios, y el borde inferior que tiene que estar por encima de 5 microvoltios en el recién nacido a término sano. Decirles que todo este periodo de tiempo que estamos viendo, esta ventana, corresponde a 3,5 horas. Los equipos, habitualmente, aparte de darnos esta banda de electroencefalograma integrado por amplitud, que corresponde a estas 3,5 horas, debajo vemos un trazado que corresponde a un electroencefalograma crudo, que corresponde exactamente al punto que marcamos cuando donde queremos verlo, y que estos son 10 segundos. Si estos son 3,5 horas, aquí abajo son 10 segundos. Pero fíjense que el trazado se observa como una banda de densidad variable en la que hay unos ensanchamientos y estrechamientos. Y lo que hay que recordar también, que es útil en la práctica clínica, es que el borde superior debe estar por encima de 10 y el borde inferior por encima de 5 microvoltios. Es el trazado en qué cómo consiste, y la interpretación es muy sencilla porque se basa fundamentalmente en el reconocimiento visual de patrones, y esto hace que sea tan fácil que utilizamos en la práctica clínica. Todas las personas que trabajan dentro de la unidad de cuidados intensivos son capaces más o menos de interpretar certeramente los trazados. Aquí vemos arriba un trazado, una banda estrecha con sus ensanchamientos y estrechamientos, de un trazado que llamamos un trazado continuo de voltaje normal. Debajo vemos otro trazado que es completamente diferente al de arriba, porque aquí vemos un cinturón ancho, una banda ancha, en la que el borde superior está por encima de 10, pero el borde inferior está por debajo de 5 microvoltios. Y esto es lo que se llama un trazado discontinuo de voltaje normal. Trazado discontinuo. Tanto el continuo de voltaje normal como el discontinuo de voltaje normal se consideran dentro de la normalidad. El discontinuo no es del todo normal, pero está muy próximo a la normalidad. Otra cosa son los trazados más alterados, más patológicos, que son el brote-supresión, en el que ven el borde superior del registro, es esa banda, el trazado de fondo es esa banda estrecha que ven aquí más oscura.
donde el borde inferior está muy por debajo de 5 y el borde superior muy por debajo de 10. Y luego hay esta especie de picos que recuerdan a una liendrera que corresponden a los brotes de actividad en el trazado que llamamos de brote-supresión. Otro trazado muy patológico es el trazado de bajo voltaje, en lo que vemos esta banda más también muy estrecha, en la que el borde inferior está muy por debajo de 5 y el borde superior también por debajo de 10. Esto es lo que se denomina trazado de bajo voltaje. Y finalmente el trazado plano, donde no vemos prácticamente actividad eléctrica, el voltaje es realmente muy bajo. Esos son los tres tipos de trazados claramente patológicos. Pero como ven, uno puede ver las diferencias visualmente con una enorme facilidad. Seguramente esto que estoy contando lo conocen todos ustedes, pero como desconozco cuál es el nivel de cada uno que participa en el curso, prefería recordarlo. También en el monitor de función cerebral, en el monitor del programa integrado por amplitud, podemos reconocer fácilmente las convulsiones neonatales por estos cambios sobre el trazado de base, sobre el background, en la que hay una elevación brusca del borde inferior del registro y a veces del borde superior. Esto es una convulsión aislada, como se puede ver aquí con esta onda relativamente monomorfa y repetitiva. Una convulsión aislada, pero aquí tenemos debajo un niño que de pronto tiene estos cambios bruscos en la actividad eléctrica, donde hay un borde, hay un incremento brusco del borde inferior del trazado, a veces un aumento del borde superior, y que es un niño que presenta múltiples crisis epilépticas. Cuando queremos ver qué pasa y queremos ver el registro en este momento, vemos que tiene estas ondas relativamente monomorfas que representan una crisis epiléptica. Por tanto, este niño tiene múltiples crisis epilépticas. Otro niño que de pronto tiene, no somos capaces de reconocer el trazado de fondo, background, y solamente vemos estos picos en dientes de sierra con aumento del borde inferior y que da lugar a esta sensación, como digo, de dientes de sierra, que nuevamente podemos ver que representa realmente cada uno de ellos a una crisis epiléptica. Esto es como no se debe convulsionar durante 3 horas, esto obviamente es un estado epiléptico. Y aquí vemos otro registro en el que tenemos un trazado de fondo horrible, una banda muy estrecha, y aquí con los brotes, esto es un brote supresión, se ve fácilmente, y de pronto vemos que hay una elevación del borde inferior que se mantiene elevado, esta banda estrecha que a alguien le podría parecer más normal, pero que realmente no es tal. Y como veis, si nos ponemos en medio de la banda de ensanchamiento, lo que vemos es nuevamente ondas relativamente monomorfas, repetitivas, estereotipadas y paroxísticas, y es una crisis epiléptica. Esto a veces lo quiero recordar, la imagen que vemos se recuerda un poco al caballo deglutido por la boa que se representa en el cuento del Principito, de Saint-Exupéry. Bueno, el electroencefalograma integrado por amplitud es una herramienta que se conoce bien, que tiene un enorme valor pronóstico. Sobre todo, esto está muy más claramente demostrado fundamentalmente en la encefalopatía hipóxico-isquémica. Pero bueno, podemos de todos intuir que cuanto peor es el trazado y cuanto mayor es la duración de ese trazado tan malo, peor es el pronóstico. Pero vean que el trazado puede ser muy malo inicialmente a las 3 horas, este es prácticamente un trazado plano, entre brote, supresión y plano, pero más plano que otra cosa. Aquí tenemos un trazado en el que no es claro, pero que aquí puede ser un discontinuo y en algunos momentos un brote, aquí no es un brote supresión, y como ven a las 28 horas ya tenemos una banda estrecha con los ensanchamientos característicos del sueño tranquilo. O sea que aquí el electro ha ido cambiando rápidamente. Por tanto, el electro no se mantiene fijo tras una agresión, sino que va a ir cambiando. Pero ¿cuánto tiempo el trazado debe estar gravemente alterado para establecer con certeza el pronóstico? Hay diferentes estudios prospectivos, pero y también diferentes metaanálisis. Aquí les muestro
uno nuestro, en el que vimos que, sumando todos los estudios que había sobre la etapa de no hipotermia, como en los niños en hipotermia, como ven, el valor del electroencefalograma integrado por amplitud cuando el niño mostraba uno de estos trazados gravemente alterados que les he señalado antes, que son el trazado de supresión, el de bajo voltaje y el trazado plano. Como ven, el 98% de los niños que tienen este trazado a las 24 horas tenían un pronóstico adverso, o morían o quedaban con discapacidad grave en la etapa de la hipotermia. Pero ahora ya con la hipotermia, digamos, el valor predictivo del electroencefalograma se ha demorado. Y como pueden ver aquí, empieza a las 36 horas, es de un 89%, con esta horquilla tan amplia, 57, 98, pero para las 48 horas es 97% de media con esta horquilla de 82 a 100%, mostrando la enorme capacidad predictiva que tiene esta herramienta para establecer el pronóstico del recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica. Aquí las estrategias de estudio que habitualmente hacemos en estos niños que nacen y presentan encefalopatía hipóxico-isquémica moderada grave y van a entrar en hipotermia activa, siguen con su monitorización desde el momento cero, como viene aquí, y vamos a ver que el valor a las 6 horas de vida, si el electro está gravemente alterado, es un 59%. A las 24 horas es un 77%, a las 36 cerca del 89%. Y a las 48 horas un 97%. Pero estos son las medianas, las medianas, fíjense los rangos de horquilla de 66, 85, 57, 98, 82, 100. Pero digamos que el valor a partir de las 36 horas es muy alto y más adelante de las 48 horas es prácticamente tenemos datos como para confiar que es una herramienta muy certera, muy certera. Por tanto, el electroencefalograma integrado por amplitud es una herramienta pronóstica certera de muerte o discapacidad grave en el recién nacido con encefalopatía. Comienza a tener valor predictivo a partir de las 6 horas de vida. En recién nacidos no tratados con hipotermia, el máximo valor predictivo se alcanza a las 24 horas, pero en los tratados con hipotermia, la máxima capacidad predictiva se alcanza alrededor de las 48 horas. Aunque ya es bastante buena a las 36. Bueno, estos he dado 4 pinceladas de conceptos generales sobre el electroencefalograma integrado por amplitud, y ahora vamos a hablar de la oximetría, que es de lo que está tratando todo el curso en el que están ustedes participando. Nuevamente, la oximetría cerebral aporta una información continua y en tiempo real. ¿Pero sobre qué? Sobre el balance entre el aporte del oxígeno y la demanda, ahora veremos. Y de forma indirecta es un subrogado del consumo de oxígeno, del metabolismo cerebral, y también es un subrogado de la estabilidad fisiológica y de la hemodinámica cerebral. La oximetría cerebral, como también he contado en la charla anterior, pero quiero recordarlo, se fundamenta en la tecnología NIRS, que emite en la que hay una fuente de luz que emite un haz de luz en el espectro cerca del infrarrojo. En esta banda de luz, en este espectro, la piel, la tabla ósea y las meninges y los tejidos son prácticamente transparentes a la de luz, el cual va a entrar al tejido como 2 o 3 centímetros desde el emisor hacia adentro, y este haz de luz va a ser captado, la luz va a ser absorbida y por tanto la señal atenuada, porque esta luz es detectada, absorbida por cromóforos, fundamentalmente los equipos que miden la saturación regional de oxígeno por la hemoglobina total, la cual es habitualmente máximamente captada alrededor de los 760 nanómetros, y la hemoglobina oxigenada a partir de los 850 a los 920 nanómetros.
La absorción de luz que hacen los cromóforos, la absorción de luz es proporcional a la concentración, de los cromóforos. Por tanto, la absorción de luz va a ser proporcional a una longitud de onda, va a ser proporcional a la concentración de hemoglobina total y a otra longitud de onda a la hemoglobina oxigenada. Por tanto, la oximetría la saturación regional cerebral de oxígeno, que es lo que medimos en todos los equipos comercialmente más disponibles, tanto en Limbos como el equipo del Máximo, pero hay en otros también, sirve como un indicador de la adecuación de la oxigenación tisular en el cerebro. Por tanto, los cambios en la oximetría, en los valores de la saturación regional cerebral de oxígeno, pueden ilustrar cambios transitorios o cambios en el suministro de oxígeno, en el aporte de oxígeno al cerebro. Bien por exceso o por defecto, arriba, reducción por defecto. O puede reflejar también cambios transitorios en el consumo. Cuando hay un aumento del consumo o una disminución del mismo, también hay cambios vemos en la saturación regional cerebral de oxígeno. Por tanto, esos cambios en la saturación regional cerebral de oxígeno indican alteraciones en la oxigenación tisular del cerebro o en el consumo de oxígeno cerebral. Recuerden que los valores los medíamos fundamentalmente a nivel del territorio capilar venoso del tejido y, por tanto, detectamos por un lado detectas la cantidad de hemoglobina total y también la cantidad de hemoglobina oxigenada y la diferencia evidentemente tiene que ser la hemoglobina reducida, pero calculamos fundamentalmente todos esos valores. Pero evidente cuando entra la sangre con toda la hemoglobina total, antes de llegar al territorio venoso, el tejido va a extraer el oxígeno y lo va a consumir. Por tanto, es por eso por lo que esta tecnología muestra de alguna forma muy bien el balance entre el suministro y la demanda. La utilidad de la oximetría cerebral. La oximetría cerebral, como han visto hasta hoy en todas las charlas anteriores, ha sido evaluada en la cirugía cardíaca, en el conducto arterioso persistente del prematuro, en algunas situaciones, en condiciones de otras patologías, como puede ser la anemia del prematuro, muy importante, tras la agresión hipóxico-isquémica, tanto en recién nacidos al término como pretérminos. Y también se ha utilizado en recién nacidos con ventilación mecánica para examinar si las presiones medias de la vía aérea estaban muy elevadas y repercutían en la oxigenación cerebral. Esta técnica tiene el enorme interés de ser la única aproximación no invasiva que tenemos para seguir o para estimar, valorar y monitorizar el balance de oxígeno cerebral. Es una técnica que puede orientar y guiar las intervenciones destinadas a corregir los desequilibrios en el balance de oxígeno al cerebro. Y pues el efecto de nuestras intervenciones lo podemos ver en minutos, en segundos. ¿Qué pasa? El registro de la saturación regional cerebral de oxígeno es muy fácil de aplicar y lo podemos mantener esta monitorización o monitoreo durante días y cubrir toda la duración del estado crítico. Cuando la saturación regional cerebral de oxígeno es valorado en relación con la presión arterial, pues nos permite valorar o aproximarnos a la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, como ya he comentado. Cada vez disponemos de más información. En este caso es importante tener valores normativos. Los valores normativos que tenemos que pensar tienen que ser estimados para cada equipo y para cada edad gestacional y para cada edad y para cada número de días de vida.
Aquí les muestro y toda esa información se ha ido acumulando y tenemos ahora mismo un aceptable panorama de los cambios. Aquí, por ejemplo, les muestro los valores normativos en valores, en términos del índice de oxigenación tisular, que es otra medida que da el aparato, pero que puede ser equivalente a la saturación regional cerebral de oxígeno, en la que pueden ver cómo aquí tienen la mediana, el percentil y los percentiles hasta el percentil 50, 75 y 90, 25 y 10, de los valores inmediatos tras el nacimiento. Como ven, tras el nacimiento, los valores están habitualmente son más bajos, se ha dicho que la media puede ser 40 o por encima, y que luego van a ir aumentando en las siguientes horas de vida para acabar estableciéndose en un rango entre aproximadamente 55 y 85, pero como ven es un poco más bajo y suele ser 55-80. Esto es la extracción de oxígeno, la extracción fraccional de oxígeno tisular, que es otro valor para ver el consumo de oxígeno, que no lo tenemos, se puede calcular muy fácilmente, pero no viene en una ventana o información en los equipos, y también se ve cómo el consumo de oxígeno, pues la extracción de oxígeno por el cerebro, pues va disminuyendo en las siguientes horas tras el nacimiento. Pero al menos tenemos valores normativos con los que comparar nuestros valores. Bueno, esto es lo mismo, es de otro trabajo, con otra tecnología. Estos se están mirando, estos sí que midieron tras el nacimiento la saturación regional cerebral de oxígeno y vieron que aumentaba desde un 40% por término medio, un poquito más bajo que los anteriores, a los 3 minutos hasta una meseta de alrededor de 70 a los 7-8 minutos. En la gráfica que aquí ven está valorando la extracción fraccional de oxígeno tisular y muestra casi unos hallazgos prácticamente idénticos a los que les he mostrado anteriormente con otro tipo de monitor. También les comenté el comportamiento temporal, que es lo que han visto también. El primer día los valores son un poco más altos en cuanto a la saturación regional cerebral de oxígeno y cómo van a ir bajando tanto en los pretérminos, los niños muy pretérminos como los pretérminos tardíos, como los niños a la edad a término. Un poco el comportamiento es muy parecido entre el primer y el tercer día, donde ya se establece una estabilidad. Gran parte del valor de la monitorización de la saturación regional cerebral de oxígeno, eso, como he dicho, es para detectar cambios y poder actuar, realizar intervenciones tratando de mejorar ese aporte o balance de oxígeno al cerebro, bien por incrementar el suministro o disminuir el consumo. Y aquí ven un recién nacido en shock cardiogénico que van haciendo una serie de intervenciones como poner prostaglandinas, mirogrinona, incrementar la sedación y poco a poco cómo van llevando valores hacia valores más normales de la saturación regional cerebral de oxígeno. En la encefalopatía hipóxico-isquémica, en la asfixia, probablemente esta imagen será mostrado el doctor Arnaez, no me voy a entretener sobre ella, pero vean que los niños con encefalopatía hipóxico-isquémica que presentan daño cerebral, a diferencia de aquellos con encefalopatía que no tienen daño, los que tienen daño presentan valores más altos promedio durante los primeros días de vida. Bueno, vamos a ver ahora, hemos visto el electroencefalograma, está mal, es esta a la que quiero referirme ahora, a la monitorización conjunta de ambos equipos en el recién nacido. Los hemos visto por separado hasta ahora vamos a verlos de forma simultánea, cuál es el valor o qué aporta. Aquí tienen un bebé en que tiene un monitor de saturación regional cerebral de oxígeno frontoparietal. Aquí tiene otro, como pueden ver, este es un parietal puesto aquí porque estamos buscando otra cosa. Este es un equipo de Inbos y este es el equipo de Máximo, da igual. Lo que quiero mostrarles es que este bebé presenta los electrodos que ven aquí, los cables amarillo, verde, azul
y blanco del electroencefalograma integrado por amplitud. Y además tenemos la fontanela disponible para hacer la valoración ultrasonográfica cerebral. Es decir, que esto no, la posición de poner estos equipos no limita realizar otras evaluaciones necesarias. Y como ven aquí, claramente es posible la monitorización conjunta y simultánea. Tanto la saturación regional cerebral de oxígeno como el electroencefalograma integrado por amplitud se han investigado fundamentalmente por separado. Y las dos tecnologías poco a poco se han ido incorporando de forma rutinaria en muchas de las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo. Sin embargo, el valor que puede tener esa monitorización simultánea, el uso combinado, y el valor que tiene esta monitorización simultánea, pues ha sido escaso, y con lo cual nuestro conocimiento es aún limitado. Decirles que ambos dispositivos de neuromonitorización utilizados de forma simultánea nos proporcionan información complementaria. Uno no excluye a otro, que porque tengamos uno ya no ponemos el otro, no. Ambos aportan información y ambas informaciones son complementarias. Por un lado, la saturación regional cerebral de oxígeno me aporta información sobre la hemodinámica cerebral en términos de aporte de oxígeno y consumo. Y por otra parte, el electroencefalograma integrado por amplitud me aporta información sobre la actividad eléctrica. Y existe la idea que desprende la literatura es que ambas monitorizaciones de forma simultánea aportan información superior a la que ofrece cada una por separado. Esta diapositiva que seguramente les ha mostrado el doctor Juan Arnaiz muestra las diferencias en la saturación regional cerebral de oxígeno entre niños con encefalopatía moderada y encefalopatía grave. Encefalopatía moderada, los valores de saturación regional se corresponden a esta línea negra continua y los valores de los niños con encefalopatía grave a esta línea discontinua. Y como pueden ver ustedes, había claras diferencias significativas en las primeras 48 horas. Lo más importante es que estas diferencias también, junto con la pérdida de la variabilidad, que ahora mostraré de qué estamos hablando, se relacionaron con los niños que presentaban más daño en la resonancia magnética o que tuvieron anormal o bien fallecieron. Por lo tanto, valores de saturación regional cerebral de oxígeno superiores a 90 y falta de variabilidad en el trazado de bebés con encefalopatía durante la sometidos a hipotermia, nuestro estudio señalaba que ofrecía información útil sobre la gravedad del estado neurológico. Pero lo más importante que quiero llamar su atención es que si vemos en qué momento había mayores diferencias entre niños con encefalopatía moderada grave y en niños les pasaba lo mismo, que tuvieran una evolución de muerte o tuvieran daño cerebral en la resonancia magnética, vemos que el mayor periodo predictivo pues acontecía, las mayores diferencias estaban entre ambos grupos en las primeras prácticamente 36-40 horas. Pero todo este periodo es el periodo en el que el electroencefalograma integrado por amplitud de niños tratados con hipotermia no tiene una gran fiabilidad de certeza, por cuanto vean el rango a las 36 horas entre 57 y 98. Y por tanto, en este periodo parecía que es cuando el electro, aún apartando información, no acaba de ser conclusivo, parecería como que el registro de la saturación regional cerebral de oxígeno aportaba información muy relevante. En esta imagen tomada de la literatura de un trabajo de Todeschi-Variane, en Frontiers of Pediatrics, ilustra claramente un bebé con encefalopatía hipóxico-isquémica grave, en el que vemos el trazado del electroencefalograma integrado por amplitud, que es un trazado de bajo voltaje,
el borde superior está por debajo de 10 y el borde inferior en rayita azul por debajo de 5. Por tanto, es un trazado eléctrico que indique de grave afectación. Aquí tenemos arriba los valores en azul de la saturación regional cerebral de oxígeno. Y como pueden ver, tenemos que el valor está por casi a 100, 95-100, y vemos que es una línea continua prácticamente todo el tiempo sin variabilidad. Esto es lo mismo que veíamos en nuestro estudio. Vemos bastante bien cómo dialogan de bien el registro del electroencefalograma integrado por amplitud con el registro de la saturación regional cerebral de oxígeno. En este caso, si pensamos que este trazado a las 36 horas, que es cuando está tomado, conlleva un riesgo de evolución adversa aproximadamente de 89, pero con esta horquilla, a las 36 horas, cuando además este trazado se asocia con una saturación regional cerebral de oxígeno anormalmente alta y más sin variabilidad, aumenta su capacidad para predecir evolución adversa. Por tanto, la saturación regional cerebral de oxígeno puede y de hecho mejora nuestra capacidad predictiva de por evolución antes de que el electroencefalograma llegue a los niveles de certeza que alcanza a partir de las 36, 48, 72 horas. Aquí les muestro un paciente de mi etapa en el Hospital Universitario de La Paz. Está monitorizada la saturación regional cerebral de oxígeno. No es realmente la saturación regional cerebral, es el índice de oxigenación tisular, que es una medida muy similar, pero que necesita otros algoritmos y que la daba el equipo que la llamaba el NIRO, en el que vemos que el recién nacido durante las primeras 24 horas tras ponerle la monitorización nada más nacer, tenemos que los valores de saturación regional cerebral de oxígeno son bastante altos, alrededor de 90, y poco a poco van a ir subiendo hasta ponerse una línea de 95 y quedarse ahí de forma permanente sin ningún cambio. ¿Cuál es el electroencefalograma de este niño en estos momentos? Pues el que ven aquí es un trazado plano y completamente isoeléctrico, como ven, indicando, ahí por tanto dialogando muy bien el registro eléctrico con la monitorización de la saturación regional. Esta parte de abajo ilustra el registro de la saturación regional cerebral de oxígeno en rojo a las 24-48 horas del ingreso. Como ven aquí, a las 24-25 horas hubo una caída brusca de la saturación regional cerebral de oxígeno. Y esta que luego poco a poco volvió a remontar hasta volver a la línea, esta rectilínea plana con pérdida de la variabilidad. Esta caída representa, en este momento de la caída, lo que se vio es que el bebé emitió un estado epiléptico, como pueden ver en el trazado aquí abajo, en este trazado del electroencefalograma integrado por amplitud. Esta saturación tan alta de oxígeno en las primeras horas de vida, lo que está ilustrando es la hiperperfusión de lujo que se acontece tras la agresión hipóxico-isquémica. Y probablemente la que se quede los valores tan altos con la pérdida de variabilidad, creemos que debe indicar no solamente el hiperaflujo de sangre al cerebro, la perfusión de lujo, sino también la disfunción grave de la función mitocondrial, que ya no es capaz de extraer oxígeno debido al daño celular, y ahora no hay ningún tipo como ven, de variabilidad. En este paciente tienen aquí el registro entre las 48 y 72 horas tras el ingreso. Seguía presentando valores de saturación regional cerebral de oxígeno muy altos, sin prácticamente variabilidad, sin más, y fíjense si comparan ustedes con el registro del índice de oxigenación tisular en el músculo de la pierna. Aquí sí que hay variabilidad y aquí prácticamente es ninguna, o está muy reducida. Este niño aquí
a las 72 horas, entre las 48 y 72 horas, estaba en coma, seguía en coma desde el comienzo. La ecografía cerebral fue muy patológica, mostrando una marcada hiperecogenicidad en los núcleos grises centrales. No tenemos resonancia magnética de este niño y la enolasa neuronal específica en líquido cefalorraquídeo a las 38 horas fue de 240 nanogramos por mililitro, que es una cifra descomunal. Como ven aquí, a estas horas, también tenía un trazado eléctrico plano completamente. Este es un trabajo de Gueral que se plantea cuánto aporta la monitorización de la saturación regional al electroencefalograma. El electroencefalograma integrado por amplitud tiene una alta capacidad predictiva. Mejora la capacidad predictiva del electroencefalograma integrado por amplitud la monitorización de la saturación regional cerebral de oxígeno. Pues aquí vemos los resultados en forma de las curvas ROC, que valoran la relación entre la sensibilidad y la especificidad, y vemos los resultados. Es una pena que no hiciera una gráfica de los resultados anteriores, aquí vemos la gráfica de las 42, 48 horas, 48, 54, 54 y 60. En la columna del todo a su izquierda se ve las curvas ROC para el trazado de fondo del electroencefalograma integrado por amplitud. En esta columna, las curvas ROC para el trazado de fondo más la presencia o no la presencia de convulsiones. En esta curva, en esta gráfica que sería la segunda por la derecha, se muestra las curvas ROC para un score de puntuación que hicieron del electroencefalograma integrado por amplitud. Y en la columna rosa, el valor del electroencefalograma integrado por amplitud más la saturación regional cerebral de oxígeno. Lo que ellos van a ver es que en todos los periodos de tiempo, las puntuaciones de los parámetros combinados fueron más predictivas de daño en la resonancia magnética que las puntuaciones de un solo parámetro, que solamente el electroencefalograma integrado por amplitud del trazado de fondo, o solamente las convulsiones, o solamente el score. Las áreas bajo la curva, es decir, que tienen mayor capacidad discriminativa entre las 18 y 60 horas de enfriamiento, fueron para la combinación del electroencefalograma integrado por amplitud más la saturación regional cerebral de oxígeno. A las 42 horas, entre las 42 y 60 horas, la sensibilidad fue bastante similar a las anteriores, pero más de un 87%, pero la especificidad era en una horquilla de 73-91. Son datos muy buenos que ilustran que la combinación de ambos métodos mejora el pronóstico. Las mayores capacidades predictivas en este estudio se observaron entre 18 y 60 horas de enfriamiento. Pero si ustedes piensan que entre las 18 y las 48 horas habitualmente consideramos que el electroencefalograma integrado por amplitud, aun siendo una buena herramienta predictiva, no tenemos certeza suficiente al añadir o implementar la saturación regional cerebral de oxígeno, ganamos confianza acerca de la predicción neuroevolutiva de los pacientes. Esta diapositiva lo que quiere mostrar es un caso clínico tomado de este artículo de Todeschi-Variane, en el que vemos un paciente que presenta un registro de saturación cerebral de oxígeno, algo que el valor es un poquito más alto de lo habitual. El paciente empieza a tener una disminución de la tensión arterial que le baja de 40 a 32 y continúa luego poco a poco bajando hasta llegar a tener una presión arterial media de 20. Vean que durante ese periodo de caída de la tensión arterial hasta 20 se produce una dramática caída de la saturación regional cerebral de oxígeno. Al llegar a 20 se inician estrategias de rescate como la administración de la carga de fluidos y también administración de inotropos, y al aumentar la tensión arterial poco a poco vuelve a recuperarse
la saturación regional cerebral de oxígeno a los valores que tenía previamente. Aquí tenemos debajo el registro de electroencefalograma integrado por amplitud, y aquí tenemos un registro continuo, pero a partir de que empieza a caer a 32 la tensión arterial media, tenemos un registro discontinuo, y poco después, en lo que viene en rosa, marcado un trazado de brote-supresión. Pero quiero llamar su atención a que ese trazado claramente y francamente patológico, indicando una marcada disfunción neuronal, se recupera nuevamente un trazado prácticamente normal, el borde inferior por encima de 5 y el borde superior por encima de 10, cuando se recupera la saturación regional cerebral de oxígeno. Este ejemplo ilustra el uso combinado del electroencefalograma integrado por amplitud y la oximetría cerebral con el fin de mejorar y orientar el momento y la necesidad de realizar intervenciones en bebés que presentan inestabilidad hemodinámica. En esta gráfica, también tomada de otro artículo de Tuet, pueden ver que hay una monitorización simultánea de la tensión arterial media, que está aquí de la saturación regional cerebral de oxígeno, y aquí el pulsosímetro en naranja, y podemos ver cómo el bebé, en este caso, que era un prematuro de 28 semanas, en cuanto que le bajó la presión arterial media, que se desploma, prácticamente en paralelo se desplomó la saturación regional cerebral de oxígeno, ilustrando que esta era dependiente de la tensión arterial y que por tanto este niño tenía una pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Pero miren en la ventana de arriba, tenemos nuevamente el electroencefalograma integrado por amplitud. Bueno, aquí vemos un trazado que a ustedes les puede parecer patológico, pero realmente puede ser normal, de un recién nacido muy maduro, de 28 semanas, pero de pronto, cuando se acontece la disminución de la tensión arterial media y la disminución de la saturación regional cerebral de oxígeno, el electroencefalograma se aplana marcadamente el voltaje durante todo ese periodo. Por tanto, lo que les señalaba ilustra la dependencia de la saturación cerebral de oxígeno de la tensión arterial media, en este caso, y también el impacto negativo que tiene esta disminución de la saturación regional en la actividad cerebral, y por tanto indicando que la función neuronal ha cambiado, la deprimida. Este gráfico también ilustra en otro niño muy prematuro que tuvo una severa anemia por un abrupcio de la placenta, presentó crisis convulsivas, y este niño, como pueden ver, tenía nuevamente una saturación regional cerebral de oxígeno muy elevada, indicando, como les contaba seguramente, la hiperperfusión de lujo, junto con probable, a lo mejor, porque había perdido la variabilidad, una disfunción mitocondrial, un daño, una necrosis tisular. Lo que llama la atención es que cuando el niño, en la parte de aquí tienen el electroencefalograma integrado por amplitud, aquí tienen dos ascensos del borde inferior del trazado, indicando dos crisis convulsivas, y luego queda el trazado completamente plano, y durante las crisis convulsivas hay pequeños cambios hacia abajo de la saturación regional, indicando seguramente un aumento de la actividad metabólica secundaria a la actividad epiléptica. Un tema muy interesante ha sido el infarto cerebral. En los estudios de niños que presentan un infarto cerebral arterial neonatal, generalmente es verdad que la monitorización no suele ser tan rápida e inmediata, sino cuando empiezan las crisis poco a poco, y generalmente tenemos pocos datos de los momentos iniciales. Pero en este caso, tenemos aquí a este niño con esta resonancia magnética al segundo día de vida, y en la que ven que en este caso la saturación de oxígeno, saturación regional cerebral de oxígeno,
era 92%, muy alta, en este hemisferio dañado. Sin embargo, miren, en el hemisferio contralesional o contralateral a la lesión, la saturación cerebral regional de oxígeno era completamente normal, 66. Y aquí, como ven, es 92, probablemente indicando esa hiperperfusión de lujo. Pero hiperperfusión de lujo porque inicialmente tenía un consumo metabólico de oxígeno de 2,5 que estaba aumentado, indicando el acoplamiento entre el flujo y la actividad metabólica, pero es poco a poco bajó a 1, que es muy claramente por debajo del otro hemisferio, indicando probablemente ya un daño tisular. A las 14 semanas vemos aquí ya la enorme cicatriz, la enorme pérdida tisular que tiene. El tejido ya no está hinchado, ya prácticamente está degradado, hay una clara necrosis, y esto es prácticamente un quiste, en la que vemos que en este caso, la saturación regional cerebral de oxígeno tomada en la frente es 62%, pero el consumo metabólico es bajísimo, indicando que está todo el tejido dañado. Y es lo que, por tanto, tenemos que tener siempre en cuenta el momento respecto a la agresión para valorar los hallazgos. En la fase subaguda del infarto arterial cerebral neonatal, en la fase más aguda, podemos encontrar un aumento de la saturación regional cerebral junto con un aumento del consumo metabólico debido a que aumenta espectacularmente por la excitotoxicidad que está aconteciendo y todos los fenómenos metabólicos que se han puesto en marcha en el proceso de muerte neuronal o de células neurales, y posteriormente se ve que hay una disminución del consumo de oxígeno cuando ya queda todo el tejido necrosado. Y en la fase crónica, pues la saturación regional cerebral de oxígeno vuelve a lo normal, pero el consumo metabólico se ha desplomado. Este trabajo que yo quiero mostrar examina el valor de la monitorización simultánea del electroencefalograma integrado por amplitud con la saturación regional cerebral de oxígeno. Hace un estudio de 52 neonatos con infarto cerebral arterial, 36 neonatos tienen una monitorización simultánea, electroencefalograma integrado por amplitud, oximetría. Los sensores se colocan de forma bilateral sobre la corteza frontoparietal, no a nivel temporoparietal, sino frontoparietal, el estándar de la frente. La monitorización se inicia, quiero recordar que era a las 14-15 horas tras el debut, y lo que van a establecer es el porcentaje medio por encima que la saturación cerebral de oxígeno permanece por encima del valor de referencia. Como les dije, los valores de referencia están entre 55 y 85 y van a establecer cuánto tiempo el bebé está por encima de estos valores a lo largo del tiempo. Ellos tienen una estrategia bastante interesante para establecer las diferencias basales. Si hay asimetría, la saturación regional entre ambos lados, calculan un índice de asimetría en el que no me voy a detener, pero es muy sencillo. Y este índice de asimetría de 0 indicaría que no hay diferencia en la saturación regional cerebral de oxígeno entre ambos hemisferios. Pero valores positivos indican que hay más saturación regional cerebral de oxígeno en el hemisferio donde está la lesión, mientras que valores negativos indicarían niveles más altos en el lado contralateral. Y aquí les muestro los resultados. Ellos encontraron, con respecto a la saturación regional cerebral de oxígeno, como pueden ver, los valores generalmente, inicialmente partían de valores relativamente altos, pero dentro del rango normal, tanto del hemisferio lesional, en el que estaba la lesión, el infarto, que va a estar en punto negro, en línea negra, como el hemisferio contralateral, contralesional. Como pueden ver, poco a poco, los valores de saturación regional cerebral de oxígeno eran más altos y de forma significativa a partir de entre el tercero y el quinto día, respecto a los valores del otro hemisferio. Y aquí vemos el porcentaje de asimetría, y como ven siempre es positivo, quiere decir que hay una asimetría a favor de mayor saturación regional en el hemisferio donde está la lesión.
y van a ver lo mismo, las asimetrías alcanzan valores significativos a partir del tercer día. Y habitualmente en el hemisferio lesionado, los valores de saturación regional permanecieron aproximadamente un 13% del tiempo por encima de 85. ¿Qué pasaba con el electroencefalograma? Pues 40% de los pacientes no tenían un trazado de fondo normal en el primer día. El resto, el 60%, la mayoría tenía un trazado normal. Pero ellos observaron que la mediana del tiempo que tardaba el electro en recuperar el patrón de fondo normal, ese 40%, fue más largo en el hemisferio ipsilateral que en el hemisferio contralateral a la lesión. Y también tardaba más tiempo en aparecer en el hemisferio lesionado los ciclos vigilia-sueño. Y es una información bastante coherente con lo que conocíamos acerca de los cambios que acontecen cuando hay una agresión hipóxico-química. En este caso, en un hemisferio. Como pueden ver también en este gráfico, en la que van a mostrar la capacidad predictiva de estos hallazgos, aquí tienen el tiempo para recuperar el electroencefalograma en trazado normal. Y aquí tiene el grupo de niños que no tuvieron parálisis cerebral, y aquí el grupo de niños que desarrolló parálisis cerebral. Y como pueden ver, los niños que desarrollaron parálisis cerebral, tardaba el electroencefalograma del lado lesionado, tardaba más tiempo en recuperar un trazado de fondo normal. ¿Y qué ocurre cuando valoraron el déficit cognitivo? Volvieron a ver lo mismo. Los niños que se recuperaban rápidamente no tenían alteración cognitiva, mientras que los que tenían alteración cognitiva por término medio recuperaban el trazado de fondo más tarde, indicando claramente que podían diferenciar mediante el electroencefalograma en los niños que van a tener parálisis cerebral o déficit cognitivo. Pero ¿qué ocurre cuando miran a la saturación regional cerebral de oxígeno? Pues prácticamente vamos a ver que el índice de asimetría era mucho más alto en los niños que desarrollaron parálisis cerebral y en aquellos que presentaron trastorno cognitivo. Aquí les muestro los datos de otra manera, de cómo lo mostraban los autores. Les muestro los valores de saturación regional cerebral en los primeros 5 días tras el inicio de los síntomas clínicos de infarto cerebral arterial neonatal. Y aquí pueden ver el porcentaje de la saturación, perdón, aquí podemos ver la saturación regional del lado de lesión y los días, los de aquí abajo, los días después de comenzar los síntomas. En cuadrados blancos están los niños que no desarrollan parálisis cerebral y en cuadrado negro los niños que desarrollan parálisis cerebral. Y vean la diferencia claramente entre los que desarrollan parálisis cerebral y los que no, en cuanto a la saturación regional cerebral en el hemisferio ipsilateral de la lesión. Aquí vemos lo mismo, pero en el índice de asimetría, y nuevamente tenemos aquí parálisis cerebral y déficit, vemos lo mismo, pero respecto al si presentaban o no alteración cognitiva. Vean que los niños que presentaban alteración cognitiva versus aquellos que no la presentaron tenían también valores de saturación regional cerebral de oxígeno más altos, tanto a las 24 horas del debut clínico como a las 3, 4 y 5 días, claramente. Y aquí vemos el porcentaje de asimetría, tanto para la parálisis cerebral como para las alteraciones cognitivas. Y vean nuevamente cómo se van diferenciando aceptablemente bien ambos grupos neuroevolutivos. ¿Qué podemos concluir de todo esto como conclusión? Que el uso combinado del electroencefalograma integrado por amplitud y la saturación regional cerebral de oxígeno mediante tecnología NIRS orienta el momento y la necesidad de intervenciones en lactantes con riesgo de inestabilidad hemodinámica. Que el uso combinado del electroencefalograma integrado por amplitud y la saturación regional cerebral de oxígeno durante las primeras 60 horas mejora la predicción
neuroevolutiva en neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica, que el monitoreo simultáneo del electroencefalograma integrado por amplitud y la saturación regional cerebral proporcionan información útil para pronóstico en el infarto cerebral arterial neonatal. Pero aquí tiene que ser una monitorización bilateral de ambos hemisferios. Y ello es muy importante porque tenemos muy pocas herramientas para predecir la evolución cognitiva de estos niños. No les he mostrado datos por no cansarles, porque sé que se los han mostrado otros compañeros, que en recién nacidos prematuros con ductus arterioso persistente, la monitorización conjunta ha mostrado valores más bajos de saturación regional que conllevan cambios en la amplitud del electroencefalograma integrado por amplitud. Y esos pacientes son los que más se benefician de intervenciones de cierre del ductus arterioso, bien intervenciones médicas o quirúrgicas. También se ha demostrado que en recién nacidos, se ha observado que en recién nacidos prematuros el riesgo de hemorragia intraventricular y muerte en las primeras 72 horas de vida parece poder predecirse usando saturación regional cerebral y electroencefalograma integrado por amplitud durante este periodo. Los recién nacidos que desarrollan hemorragia intraventricular grave o que van a fallecer muestran valores más altos, el contrario, valores claramente más bajos de saturación regional a partir de los 8 o 10 minutos de vida, indicando que antes de que acontezca la hemorragia tiene que haber una disminución del aporte de oxígeno al cerebro. De todo lo que les he comentado, debe desprenderse que una combinación de ambas modalidades de monitorización aporta beneficios. Nos permite entender mejor el impacto de los acontecimientos y establecer intervenciones de rescate. Además, mejora la predicción neuroevolutiva en muchas patologías, particularmente tras agresiones hipóxico-isquémicas perinatales o postnatales, como habrán visto en las clases de monitorización durante la intervención quirúrgica y durante la monitorización del niño intervenido durante su ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Es de creer que por tanto, es más que probable que esta monitorización conjunta se convierta en el futuro en la neuromonitorización neonatal estándar. Muchísimas gracias por su atención.